Un saludo a Juan Aguilar, a Flaviano Palomino, ¿no? Rosy Luz León Torres, a mí y a todos los hermanos militantes del partido amigos en general que están viendo la transmisión. Es importante, hermanos, porque hemos tenido una semana bien movida. Muchas gracias a todos los que están viendo la transmisión. ¿Escuchan bien? ¿Todo está bien, me parece? Sí. ¿Todo está bien? ¿Ok? Ok, amigos. Buenas noches. ¿Qué tal, hermanos? Bueno. El otro día estaba hablando con una persona. Bueno, ustedes se han dado cuenta, ¿no? De la situación de la señora Dina Boluarte. Fíjense, hay varias cosas que quisiera trabajar con ustedes, ¿no? Fundamentalmente, para mí, ¿no? La señora Boluarte es un cadáver político. La señora está muerta en vida y lo que le espera en los próximos años fundamentalmente es la cárcel, ¿no? Eso es una cosa que ustedes tienen que comprender. Eso es fundamental, ¿no? Por varias razones que le voy a explicar el día de hoy. Este es un análisis El otro día estaba hablando de tipo jurídico penal que quiero hacer con ustedes. Creo que es la mejor forma de explicarles, ¿no? lo que se viene en los próximos años. En primer lugar, ¿no? Decirles a ustedes, es un mal asesoramiento, malos abogados, ¿no? ¿Podría haber hecho otra cosa? Claro que sí, ¿no? Para salvarse de la cárcel, porque es lo que interesa ahora. Lo que interesa ahora a ella, ¿no? Fundamentalmente es ver si puede continuar en la presidencia con total impunidad, ¿no? Yo les he dicho a la mayoría de ustedes que la situación de la señora es insostenible. Ahora les voy a explicar por qué motivo, por qué razones. Fíjense, en el mundo del derecho penal sobre todo, hay una serie de requisitos que se tienen que cumplir, ¿no? Para determinar la responsabilidad penal o no de alguien que está acusado. En el caso de la señora Boluarte, yo les expliqué la semana pasada que el hecho de que se demore en dar una declaración era un síntoma, ¿no es cierto?, de que no tenía coartada. Yo les dije a ustedes claramente que tenía tres posibilidades.
¿no? La primera, que confiese que fue un regalo del señor Oscorima, ¿no? Lo fáctico, ¿no? Desde el punto de vista penal, para que ustedes más o menos se ubiquen, lo fáctico es reconocer, ¿no es cierto?, que fue un regalo. Segundo, negar. Y tercero, ¿no?, recurrir a una cortada totalmente irracional, ¿no? Que ningún juez, ningún fiscal, ninguna persona en su sano juicio podría, pues, creerle, ¿no? Hay un antecedente que todos ustedes tienen que conocer, ¿no? Es el caso de Alberto Curi o Beto Curi. Acuérdense ustedes, la situación es casi idéntica, ¿no? Se trata, ¿no?, en el caso de Beto Curi, él, cuando es descubierto con los videos donde Montesinos le entrega $15,000, ¿no? El argumento, la cortada de él, fue que fue un préstamo de Montesinos para comprarse un camión y repartir pescado, ¿no? Una cortada muy tonta. En el caso de la señora Boluarte, la situación es casi similar, es, por no decir idéntica, ¿no? Es un Rolex más o menos de $16,000 y que se le fue dado en préstamo, en este caso por Oscorima. Oscorima, que es gobernador regional, y acá en Montesinos, que era asesor presidencial. Los dos funcionarios públicos. O sea, la situación es similar. Y bueno, y los abogados que tiene, pues, son gente despistada, ¿no? Pensaron que el mejor argumento y la mejor defensa era negar, pese a la evidencia que ha encontrado la fiscalía cuando allanó su casa, ¿no? Yo siempre les digo a los alumnos, no, uno no puede negar lo que es un hecho evidente, porque eso, según la ley penal, es una situación que agrava la responsabilidad, porque lo coloca en una posición de cinismo y evidentemente demuestra mucho mayor peligrosidad a ese sujeto. Perdón. Entonces, hermanos, situaciones idénticas. ¿Cuál fue el desenlace, ¿no es cierto?, del caso del señor Beto Curi? Todo el mundo lo sabe. Beto Curi fue condenado, ¿no? Fue condenado a 10 años de pena privativa de libertad. Es el mismo argumento, es la misma coartada, ¿no? Fue un préstamo, ¿no? Los abogados de la señora y los abogados de Oscorima, que son los dos actores principales en esta novela que tiene para rato, ¿no? No se han dado cuenta o no se han percatado, no por su ignorancia, de que han colocado a la señora en una posición muy débil, porque esa coartada, ¿no es cierto?, no le va a funcionar, hermanos. Hay un delito, ¿no es cierto?, tipificado acá en el Código Penal, ¿no?, que sanciona esta conducta. Fíjense, ¿en qué consiste este delito?
Y miren la pena. 4 a 6 años de pena privativa de libertad. ¿Ya? Es el cohecho pasivo, llamado cohecho pasivo impropio, que se resume en lo siguiente, ¿no es cierto? Este es el análisis de tipo penal. Cohecho pasivo, ¿no? Un funcionario público, la señora Dina Boluarte es la más alta funcionaria pública, dice que acepte, mire, acepte o reciba. Se lo digo textualmente para hacer bien específico el análisis. Dice, ¿qué cosa? Acepte o reciba, ¿qué cosa? Textualmente. Donativo, promesa, o dice, o cualquier ventaja indebida, ¿no? Cualquier ventaja, ¿no? Indebida, con dos finalidades, ¿no? En el derecho penal eso se llama teleología. ¿Para qué el delincuente, digamos, hace ese tipo de conductas? ¿Para qué acepta o recibe? Son dos posibilidades acá, ¿no? Una y dos. Textualmente, para que ustedes entiendan, para realizar un acto propio de su función, sin faltar a su obligación, o sea, hace un acto de función sin violar la ley. Y la segunda modalidad es cuando lo realiza como consecuencia de un acto ya realizado. Un acto ya realizado. Entonces, típicamente, ¿no es cierto? Típicamente, la señora ha reconocido, ¿no es cierto? Ella ha reconocido ante una fiscalía, con su abogado, que ella recibió y aceptó, ¿no? ¿Aceptó qué cosa? Una ventaja indebida. ¿Cuál es la ventaja indebida? Recibió los relojes en calidad de préstamo, no en calidad de regalo, no, sino en calidad de préstamo y luego lo devolvió. Entonces, ella recibió, aceptó ese Rolex en calidad de préstamo, es ventaja indebida para hacer un acto de su función sin violar la ley. ¿Qué cosa fue eso? En contraprestación, el toma y daca, yo acepto el reloj, el Rolex, y te doy mediante un decreto supremo 100 millones de soles a ti, gobernador regional, ¿no?, de Ayacucho, para que hagas obras. Eso está en el decreto supremo. O sea, es una prueba llamada instrumental en el derecho, una prueba irrefutable. Ha reconocido que recibió el Rolex en calidad de préstamo, por lo tanto, obtuvo una ventaja indebida. Es el uso, ¿no es cierto? El uso de un bien mueble. El solo uso ya la complica, ¿no es cierto?, en este delito y por lo tanto, para mí por eso es un cadáver. Su abogado lo ha metido en un problema gravísimo para poder evitar, digamos, el problema de no haber recibido regalo, de negar, digamos, que a ella le regalaron, ¿no? Y usar el argumento del préstamo, ¿no? Ya hay ejecutorias, ya hay condenas, ya hay sentencias. El caso de Beto Curi es uno de ellos. Por lo tanto, la suerte de la mujer está echada. ¿Ya?
Ya, y en este asunto, los responsables por no haberla vacado, porque acá, frente a un delito, ¿no es cierto? Ya consumado, probado, porque está probado el delito, ¿no? Lo que el Congreso, por una situación, digamos, ya no ni siquiera de tipo jurídico, sino por una suerte de sanidad moral de la República, ¿no? Ellos debieron vacarla. Pero no lo han hecho. Peor para los congresistas, sobre todo para los dueños de los partidos, ¿no? ¿Quiénes son? Keiko, César Acuña, Porky López Aliaga y el resto de mercenarios que la protegen, ¿no? Tanto de Acción Popular, ¿no? de Perú Podemos, de Somos Perú y de todos los otros partidos que ustedes ven que están en el Congreso. Keiko con Fuerza Popular, Acuña con APP y López Aliaga con Renovación Nacional. Esta es la triada, ¿no? Esta es la triada maldita, es la triada de la corrupción. Ellos van a sufrir las consecuencias, ¿no? De este grave delito, ¿no? Por la cual han debido sentido común. Cualquier político que está plantado en la tierra se da cuenta. El costo político que da a pagar esta gente es muy grande. Es la sepultura de esos partidos, es la historia, hermanos, de la política en el Perú. Acuérdense de Leguía en 1920, era la misma situación. En 1930, ¿cómo acabó el leguismo? ¿Cómo acabó el odriguismo? Desde 1948 hasta 1956. ¿Cómo acabó el belagundismo? De 1963 a 1968, envueltos en escándalo de corrupción con la página 11, con la entrega antipatriótica del petróleo durante 60 años a multinacionales norteamericanas. Entonces esta gente es ignorante, esta gente no ha leído la historia política, la historia de la corrupción en el Perú, no se ha dado cuenta, no entiende, no, hermanos. Es lo que les dije en alguna oportunidad a ustedes. ¿Ya? A partir del año 90, la corrupción en el Perú se ha hecho sistémica, se ha normalizado, ¿no? Es la regla, no es la excepción. Antes de la corrupción era la excepción, perdón. Ahora, la corrupción se ha convertido en una norma de conducta que se tolera, ¿no es cierto?, en el mundo público, ¿no? Esa famosa frase de que roba pero hace obra, que tenemos nosotros que descartarla, ¿no? Y eliminarla de nuestro diccionario. Por eso nosotros en el movimiento Poder Ciudadano, hermanos, vamos a ser implacables con todos los corruptos. Eso se los digo, hermanos, con convicción, porque si no, no estaría hablándoles a ustedes. Si voy a ser un patán más, un tarado más, que va a estar envuelto en estas estupideces, ¿no? Propio de muerto de hambre, hermanos, de no poder comprarse un reloj Rolex o una cadena, no podría, no cabría en una persona racional, hermanos, volver a caer en lo que ha incurrido Fujimori, Alan García, Belaúnde, Toledo, Humala, Vizcarra, Sagasti, Dina Boluarte, Castillo. Para seguir en ese libreto, ¿no es cierto? Yo le soy franco, ¿no? Yo lo he pensado muchas veces y he hablado de esto con mi familia. ¿Tiene sentido hacer política en el Perú? ¿Tiene sentido perder 5 años de la vida, hermanos? Y llegado al convencimiento que sí, hermanos, ¿no? De que sí se puede hacer una política limpia,
quizá por primera vez en la historia de nuestra patria. Porque yo no tengo intereses subalternos, no tengo intereses mezquinos, ¿no? De llegar al gobierno, a la presidencia, si es que el pueblo se da cuenta, se educa y entiende que Poder Ciudadano, hermano, es la única alternativa. Poder Ciudadano, nosotros, el MPS, no hay otra alternativa posible, hermano. Porque tienen en la cabeza, ¿no es cierto?, como presidente del partido y eventual candidato presidencial, a un hombre que no tiene mayor mancha, mayor mácula, hermanos, que trabajo 12 horas diarias, que no vivo de la política. Por eso que la gente de nuestro partido se siente orgullosa, hermanos. Todos ellos trabajan, hacen sus pintas desde las 5 o 6 de la tarde que salen de trabajar. Entonces ahí estamos demostrando, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos un interés de tipo patriótico, un interés de salvar a nuestra patria, porque el partido es un instrumento de liberación del pueblo, hermano, del pueblo peruano. A mí no me interesa cobrar los 38.000, 40.000 soles que gana un presidente de la República, se los he dicho a ustedes, y lo reitero, porque la mayoría de estos muertos de hambre va por el sueldo presidencial, va por los negociados que pueda hacer, por los contratos ley, por las licitaciones, ese presupuesto de 247.000 millones de soles o 227 millones de soles, que es la madre del cordero. Todos quieren robarse ese presupuesto. Son bandas organizadas a nivel de estos partidos, Acuña, Keiko, porque Aliaga, todos esos grupos que se repiten a nivel de los ministerios, a nivel de las gobernaciones, porque en los gobernadores es una banda de ladrones, delincuentes, y que se repite, hermano, se transmite a los alcaldes provinciales, distritales. Todos, digamos, van con una avidez de robar, ¿no? Porque entienden que el Estado es un botín y tenemos que desterrar esa concepción, hermanos. El Estado no es un botín, el Estado existe, como dice la teoría jurídica, la teoría política, para resolver los problemas en una sociedad, para buscar la felicidad de los miembros de la sociedad, no para que un grupo minoritario de delincuentes que fingen ser políticos se llenen los bolsillos, hermanos, y tengan a ustedes aplastados, oprimidos durante 5 años. Esa es la verdad que ustedes tienen que entender, hermanos, quitarse la venda de los ojos. Mucha gente es pesimista, mucha gente tiene un espíritu de derrotismo, porque cree que esto no puede cambiar. Pero la experiencia histórica a la que yo siempre, digamos, les ofrezco a ustedes, demuestra que sí se puede hacer, hermanos. Sí se puede limpiar este país con gente honesta, con gente capacitada, con gente honorable, con gente patriótica, con gente que quiera a su país, que quiera salvar a sus familias. Eso es posible, sí es posible, hermanos. Depende de ustedes. No pueden ustedes quedarse en el balcón, no pueden ustedes quedarse en la sala de su casa viendo esta transmisión. Porque es una actitud pasiva que justamente favorece a los corruptos, a la corrupción. Porque ellos han ensamblado, han articulado un mecanismo para tenerlos a ustedes dominados ideológicamente, para tenerlos sometidos ideológicamente sin que ustedes se den cuenta. Y los han convertido en seres pasivos para que no reclamen sus derechos. Porque en última instancia son sus derechos los que están en juego en este caso. El derecho a vivir con cierto bienestar, con cierta holgura, hermanos. Y eso, evidentemente, solamente lo podemos hacer si es que ustedes, hermanos, nos apoyan en este último tramo de la recolección de firmas y en la constitución de los comités provinciales que nos faltan. Nosotros tenemos la convicción, tenemos la fuerza, la capacidad, tenemos el equipo, tenemos los líderes para hacerlo. Pero nos falta pues la firma, las fichas. Porque ustedes, si no nos inscribimos, se van a lamentar toda su vida. Y en sus tumbas, en sus cajones, ustedes se van
remecer varias veces porque sus hijos lo van a maldecir a ustedes por no haber tomado una decisión ahora, teniendo la posibilidad, ¿no es cierto?, de que el Perú puede cambiar, hermanos. Ustedes sí hayan negado, ¿no es cierto?, a colaborar con ese cambio. Yo no voy a ganar nada, hermanos, ya les he dicho claramente. No solamente no voy a cobrar, estaré 5 años y luego me iré a trabajar a otro sitio. Porque yo en la Universidad de San Marcos, yo ya cumplí mi ciclo, hermanos. Yo ya no aspiro a más. Quieren que sea rector en San Marcos, pero no les he dicho que no, porque estoy en otro proyecto más grande, donde voy a tratar de salvar, ¿no es cierto?, a 33 millones de peruanos. En San Marcos yo gobernaría para 40.000, 35.000 alumnos, docentes y administrativos. Pero yo prefiero dar estos 5 años de mi vida a una mayoría de peruanos. Porque yo me indigno, ¿no?, cuando veo a un anciano pobre en la calle, hermanos, cuando veo a un niño pobre que no puede comer. No sé si ustedes se indignarán, no sé si ustedes tendrán, eso se llama sentido de piedad en un ser humano. El ser humano que no tiene sentido de piedad no es humano. Es un amoral, es un ser indolente, como son todos los neoliberales. A ellos no les interesa, ¿no es cierto?, que una persona, que un hombre o una mujer se esté muriendo en la puerta de un hospital si no tiene para pagar medicina. Y hablan ahí de populismo, ¿no? Hablan de que ellos no pueden dejar de pagar impuestos porque es su dinero y una serie de estupideces, hermanos, que demuestran que esta gente tiene un bajo sentido de lo que es la moralidad en una sociedad. El mínimo sentimiento de piedad es el que distingue, hermano, al ser humano. El mínimo sentimiento se llama de humanidad, de solidaridad con el prójimo. Porque eso lo tienen hasta los animales, hermanos. Ustedes observen a los animales, tienen ese sentimiento hacia su prole, hacia su cría, hermanos. Pero acá veo a muchos de ustedes, estamos pidiendo que nos apoyen en lo que puedan con las firmas, que es lo más fácil, que es lo más simple, que no les cuesta trabajo. Porque tenemos que cerrar esto, hermanos, ya. Tenemos que cerrar la inscripción. Y por eso le estoy haciendo la invocación a ustedes. Eso no les cuesta nada. Y si no lo hacen, pues, no, es una hipocresía, pues. Es una hipocresía de quejarse, ¿no?, de rasgarse la vestidura, que cuando se trata de tomar acción, muchos se hacen de la vista gorda, voltean la cara, ¿no? Ustedes no van a poner el pecho, hermanos. El pecho lo vamos a poner nosotros para cambiar esta situación. Por eso que les pido, ¿no? Yo voy a acabar con esta situación. No es posible, hermano, que a estas alturas de la historia nosotros estemos debatiendo, ¿no?, la condena que le corresponde a un presidente de la República por haber cometido actos de corrupción. Desde el año 90 estamos en estos problemas. Esto tenemos que terminarlo, porque la corrupción implantada por el fujimontesinismo es el peor cáncer que hay en este país. Son una banda de delincuentes, hermanos. Ustedes no se dan cuenta. Hay muchos jóvenes que alquilados, que por un sencillo, hermano, venden su conciencia. Esto es neoliberalismo. Esta es ética neoliberal, hermano, de robarse todo lo que se puede, saquear el Estado. Porque el lema neoliberal es el lucro, la ganancia, hacer dinero como sea. Para eso no me interesa robarle al Estado. No me interesa corromper ministros, gobernadores. Esa es la ética inmoral neoliberal, ¿no? Ese es el modelo de política neoliberal que ha fracasado. Ustedes lo están viendo. ¿Qué mayor demostración? Y frente a ello, pues, nosotros estamos planteando no una alternativa comunista de zurdo, de izquierda, caviar, como algunos idiotas dicen, ¿no? Nosotros tenemos una ideología, hermano, que nadie me la puede refutar. Si algunos miserables están copiando ahí en Puno para sorprender a la gente, pero no tienen ni la mínima noción de lo que es el humanismo radical, hermano. Cómo el humanismo cimenta una política pública, una política de Estado, de reforma estructural,
de una política de salvación nacional, de una política nacionalista, hermano, para recuperar lo que es nuestro, para moralizar la función pública, para eliminar toda la corrupción en el país. Porque el humanismo es eso, hermano. El humanismo es una ideología profundamente radical. ¿Por qué? Porque va a acabar con este sistema putrefacto, podrido. Por eso que somos antisistema nosotros. No, porque somos antisistema, no porque seamos rojos, rojetes, zurdos, no. Porque este sistema corrupto, putrefacto, neoliberal es que nos ha llevado a la desgracia. Y si seguimos con este sistema, vamos a seguir en lo mismo. Tenemos que cambiarlo, tenemos que remodelarlo. Y para eso necesitamos un gobierno humanista radical, un gobierno que entienda los problemas y que tenga las salidas para el Perú, hermanos, sin hipotecarnos a ninguna potencia extranjera. Eso lo hemos dicho claramente. Entonces, nuestra ideología humanista radical pues, es superior a todo el neoliberalismo, a todo el liberalismo clásico, al libertarismo, al comunismo. No hay ideología, son tres grandes ideologías en el mundo, hermanos. El resto no es, el fujimorismo no es ideología, es un desaguadero, ¿no es cierto?, de pasiones, de bajas pasiones, de un dictador, hermano, que el 5 de abril, hace pocos días, decidió asaltar el poder. Y entonces acá entro al segundo tema. ¿Por qué el golpe del 5 de abril? Es una cosa que ustedes tienen que tener claridad también. Porque muchos no entienden por qué. ¿Por qué se dio el golpe del 5 de abril? Y hay mucha confusión. Porque muchos creían que el golpe era necesario, se justifica. ¿No? He escuchado a una serie de gente, ¿no?, reconvertida, ¿no?, del PPC, que está armando partidos políticos en estos momentos, que ha sido sirviente del neoliberalismo, que ha sido sirviente de PPK. Es esa gente, hermano, la que ahora se está haciendo un maquillaje, cirugía plástica, ¿no?, para presentarse ante ustedes, ¿no es cierto?, como una nueva opción liberal, o dicen hasta de centro. Se han copiado nuestra ideología, dice de centro radical. Como no tienen ubicación, agarra todo lo que decimos, todo lo que hablamos, todas nuestras ideas fundamentales, las ideas fuerza que tenemos, se las están copiando. Pero todos esos son neoliberales, no entiendan ustedes. Lo que nos distingue a nosotros, lo que nos diferencia, ¿no es cierto?, a los neoliberales y a los humanistas y a los comunistas, es muy simple. Estos creen en la economía de mercado salvaje. Estos son prosistema. Son promercado. Estos creen que sin la inversión extranjera el Perú no puede salir, no desarrolla sin inversión extranjera. Estos creen en la globalización, son globalistas, son racistas, son entreguistas. Es la antipatria en el Perú. Estos han gobernado desde 1990. Ya, no se engañen, hermanos. Todos ellos con diferente etiqueta quieren esto. Y nosotros decimos que no, pues, porque esto nos ha llevado al desastre. Entonces ahí nos diferenciamos de ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros, ¿qué cosa somos? Fundamentalmente, ¿no? Nosotros creemos en una economía humanista. Nosotros somos antisistema. Pero no un antisistema destructivo, sino un antisistema constructivo. Porque el Perú tiene que avanzar, el Perú no puede quedarse, no puede retroceder. Nosotros no somos por mercado, hermanos. Porque el problema no es el mercado existe hace más de 3.000 años. Es un lugar donde se intercambian productos. Lo que pasa, ¿no es cierto?, es que estos liberales desde 1776 con Adam Smith introdujeron el contrabando en la economía
de decirle al mundo, desde Inglaterra, de que la única posibilidad para las sociedades, frente a la economía cerradas agrarias del feudalismo, era desarrollar economías industriales, pero que tengan libertad de comercio y libertad de empresa. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que ellos, con su superproducción, capturar las economías emergentes, someterlas y robar sus recursos naturales y endeudarlas hasta el cuello. ¿Ya? Ese es un plan, hermano, que arranca desde el siglo XVI y XVII hasta la fecha, con mutaciones, con cambios, ¿no? Entonces para nosotros la inversión extranjera no es lo esencial. Creemos en el pluralismo, ¿no es cierto? Creemos que hay inversión pública, hay inversión social de los pequeños empresarios. Ellos creen en una economía totalitaria, ¿no? Su economía de ellos, el modelo de ellos es una economía totalitaria de mercado. Nosotros no creemos en esa economía totalitaria de mercado, nosotros creemos en una economía pluralista, donde conviven, ¿no es cierto?, tres grandes sectores de la economía. Yo soy opuesto a todo totalitarismo. Y aquí en el PPC tenemos esa claridad. Nosotros creemos en el sector público, en las empresas públicas, porque es necesario. Porque hay situaciones estratégicas en las cuales el Estado que representa a la sociedad tiene que tener el control de esas empresas. No todas. Serán unas 20, 25 empresas que son estratégicas que tienen que estar en propiedad del Estado con una gerencia técnica, no con una gerencia política. No con mis amigos, no con mi cuñado, no con mi pariente, no, hermanos. No como el militante de mi partido. Si el militante de mi partido no sabe, no puede manejar, no puede gerenciar, pues. Hay que conseguir gerentes, especialistas para que manejen las empresas, para que esas empresas tengan utilidades. Yo les he dicho claramente a ustedes el proyecto nuestro, ¿no es cierto? Generar empresas públicas que den utilidades más o menos aproximadamente de 20 a 30 mil millones de soles al año. ¿Se puede? Claro que se puede. ¿Para qué? Ustedes me dirán, para no endeudarnos con el Fondo Monetario. No necesitamos pedir préstamos al Banco Mundial, al Fondo Monetario ni a la banca internacional si nosotros podemos capitalizarnos internamente. Ahora no es así ese modelo, hermano. Ese es un modelo desindustrialista. Es un modelo que nos descapitaliza. Por eso que el Perú no tenía viabilidad, América Latina no tenía viabilidad. Y si ustedes ven que hay alguna que otra empresa, que hay cierta modernidad, eso es a consecuencia del endeudamiento que nosotros nos imponen. ¿Para qué? Para comprarle la producción a estas economías salvajes centrales. Estados Unidos, Reino Unido, Unión Europea, lo que quieran ustedes. Ellos se han reservado el papel de fabricantes, ellos tienen la tecnología, ellos tienen los satélites, ellos tienen el dominio militar, ellos tienen los grandes mercados, ellos tienen la capacidad de inventar, tienen las mejores universidades, porque las corporaciones financian a las universidades. ¿Y nosotros qué cosa somos? Nosotros somos, fundamentalmente, no tenemos industria. Somos mercado de consumo. Mercado de consumo. Y no podemos capitalizar. Entonces, en economía humanista, el Perú va a capitalizar. Va a tener ahorro. Ahora se lo llevan al exterior, ¿no? Los más grandes negociados que se hacen con el poco ahorro de las AFPs son usados por estas grandes corporaciones que tienen un costo financiero pues por debajo de lo que hay en la banca internacional, ¿no? Acá pagan por esos fondos de las AFP 2, 3, 4, 5%. Si se piden préstamos afuera, tienen que pagar 10, 11, 12.
Entonces usan, ¿no es cierto?, los fondos de los trabajadores para sus negocios. Y encima de eso los trabajadores tienen que privar, tienen que pagarle una supuesta administración de sus fondos, cuando ellos deberían pagar a los trabajadores un derecho de usar ese dinero. Pero todo está tan amarrado, hermanos, todo está tan tejido para favorecer a una minoría y tenerlo a ustedes como esclavos sometidos de por vida. Es que no se dan cuenta ustedes, yo lo tengo claro esto, y en la universidad lo hemos discutido ampliamente y hemos llegado a la conclusión que yo les estoy transmitiendo a ustedes. Y esto no es comunismo, esto no es populismo, no es rojerío, no es zurdismo, como dicen estos imbéciles neoliberales. Porque de esa manera quieren descalificar argumentos científicos, hermano, para que ustedes no abran los ojos. Y a mí me atacarán y me atacarán y me atacarán y no tengo ningún problema. Cuando llegue el debate presidencial, hermano, ahí los quiero ver a los candidatos, ¿sabes? Ahí los quiero ver. Y los voy a desenmascarar públicamente, hermano, porque tiene que ser así. Porque el pueblo tiene que saber la verdad. Yo les voy a hablar con la verdad, hermanos. Así me cueste la vida, ¿no? Porque al final solamente podrán callarme a mí, matándome, así de simple. Y no es que quiera hacerme la víctima, ¿no? Ustedes han visto el último atentado en Ecuador, en Colombia, en Venezuela, con sicarios. Yo estoy preparado para la muerte, así que a mí eso no me asusta, no me llama la atención, porque habrá otra gente que tomará la posta. Hay nuevos cuadros jóvenes en la universidad que se están formando para esto. Porque ellos se han dado cuenta, ellos han entendido que su futuro no es mi futuro, yo ya vivía. Yo ya cumplí mi ciclo político, económico, académico. Entonces la pregunta es, ¿y ustedes cómo se van a quedar? Les digo. ¿Cuál es la situación de ustedes? ¿Qué? ¿De ser taxistas? ¿De ser limpiabaños? ¿Parrilleros? ¿Turroneros? ¿Cuál es la vida de ustedes? Entonces han entendido que ellos tienen que luchar, pues, ¿no? Porque tienen el derecho a gobernar este país. Este país no es de los caviares, este país no es de los neoliberales, este país de nosotros, el pueblo. Por eso somos poder ciudadano. Poder ciudadano es el poder del pueblo, hermano, frente a la antipatria, frente a las camarillas, frente a las élites, frente a las corporaciones, frente a estos delincuentes, asaltantes, rateros, hermanos, que están diseminados en todos los ministerios y que ahora se están robando, hermano, porque han convertido al Estado en una agencia de empleos. Sus amantes, sus queridas, sus parientes, en puestos que no tienen sentido, como asesores, estudios de consultoría, más de 10.000 millones de soles que ustedes le pagan, porque eso sale de los impuestos que ustedes pagan cuando compran un chocolate, cuando compran una bebida, cuando se toman un trago. Esos impuestos salen de su bolsillo. Ustedes no se dan cuenta. Entonces, nosotros no somos globalistas, ¿no? El movimiento humanista es no globalista, porque nosotros no vamos a someternos a la Agenda 2030, hermanos. Eso está claro. Nosotros tenemos como país soberano, como gobierno soberano, tomar decisiones que favorezcan al pueblo del Perú. Primero es el pueblo y luego veremos el contexto internacional. Nosotros no somos racistas, ¿ya? Somos gente, ¿no?, que cree que los seres humanos somos iguales. Nosotros no somos antipatrióticos, nosotros somos patrióticos. Somos patriotas, por eso nosotros en el MPC, en nuestra consigna, nosotros nos decimos patriotas o hermanos. En el MPC somos patriotas o somos hermanos. Porque ahí está la fraternidad nuestra, la patria. ¿Patria de dónde viene? Fatria. Fatria es un latinazgo, patria, fatria. Es el amor al terruño. Es el amor a tus ancestros. Es el amor a tu tierra, hermanos. Ahora, si tú no tienes amor a tu tierra, no quieres a tus seres queridos, no quieres a tus abuelos, a tus antepasados, no quieres tú, digamos, donde están los huesos de tus ancestros, hermano, eres una basura, pues así de simple, ¿no? Si no tienes el sentido de patria tú, más que nación, eres un animal más. Se lo digo así con toda claridad, hermanos, porque le estoy hablando al pueblo, no le estoy hablando acá a académicos. Somos patriotas nosotros.
queremos a nuestra patria. Y nos indigna, ¿no?, que estos miserables saqueen el país. Que nosotros estemos mirando, ¿no?, cómo se produce el robo, cómo se produce todo ese saqueo de parte de estos miserables. Que no son solamente los limeños, hermano. Ustedes están viendo ahora esta mujer que viene de Chalhuanca, de Apurímac. El otro que vino de Cajamarca, hermanos. El otro corrupto, ¿no es cierto?, que viene de La Libertad, plata como cancha. O sea, son serranos, hermano, pero que decía mi abuelo, ¿no? Lo peor, hermano, lo peor, me decía, hijo, lo peor serrano con plata. Porque tiene un complejo, pues, porque se quiere pintar el pelo, no quiere tener el pelo negro, quiere tener el pelo de color rubio, porque quiere hacerse cirugía plástica para la nariz que tiene, cambiársela, echarse talco al poto, hacerse una serie de manos de esnovismo que no tienen razón de ser con lo que eres tú, con tu identidad. Entonces, seamos claros. Y por ahí hay un idiota que habla que no somos serranos, somos indios. ¿Cuál es el problema? A mucho orgullo, ilustrados, educados, hermanos. Y que todos tienen que tener educación en este país, ¿ya? Y el problema no es el feminismo, no es la ideología de género en el Perú. Abran los ojos. Ese es el contrabando con el cual nos dominan. El problema no es el problema del aborto. No, hermanos. El problema es acá de la desigualdad, que hace más de 200 años el pueblo está soportando. El problema acá es de cómo acabar la pobreza. El problema acá en el Perú es cómo industrializar al Perú para ser una potencia regional. No solamente a vender piedras, hierro, cobre, hermanos. Y toda la vida vamos a ser ignorantes. Se van a robar ahí, se roban los recursos del mar, el pescado, se lo llevan, hermano. Más de 50 años. ¿Qué cosa ha dejado este tipo de exportaciones? A ustedes los engañan. Les dicen que somos primera potencia en producción de harina de pescado, que estamos produciendo productos agroindustriales. ¡Mentira! Y ahora con lo de las APP, que es el gran negocio de las asociaciones públicas privadas. Es el más grande robo, ¿no?, inventado por los neoliberales con el Fondo Monetario. Eso no es inversión extranjera directa, hermano. Abran los ojos. Lo que nosotros queremos, ¿quieres invertir tú? Sí, pues, inversión extranjera directa, pues. ¿Tienes un proyecto? Ya, un proyecto minero, un proyecto agrícola, por ejemplo, una irrigación o un tren eléctrico, ¿no? Tren eléctrico. ¿Cuál es el costo del tren eléctrico? Suponte 5.000 millones de dólares. Ya, trae pues el capital privado, ¿no? Capital privado. Trae tus capitales y mete los 5.000 millones de dólares, crea empleo. No, pero nos han agarrado de cojudos, pues. Porque los 5.000 millones de dólares lo ponemos nosotros, el gobierno pone los 5.000 millones de dólares. Hace todo el tren eléctrico, gastamos, pagamos intereses, pagamos multas. O sea, el privado no hace el tren, no mete un solo centavo en la construcción del tren eléctrico. En esa metropolitano, nosotros hemos costeado más de 1.500 millones de dólares en esas pistas que hizo Castañeda sobrevaluadas, un gran robo. No, hermanos, ellos hacen el tren, nosotros pagamos, financiamos con nuestra plata de los impuestos y luego se lo entregamos en concesión por 30, 40, 50 años para que ellos se hagan ricos. Cuando ese tren se lo pueden dar a una empresa peruana o el Estado mismo lo puede manejar y se gana dinero, hermanos. Se gana dinero porque ustedes creen que es cosa del otro mundo poder gerenciar un tren eléctrico. Por favor. Y si no quieren hacerlo directamente, pues tercerizamos, ¿no? Buscamos en el extranjero operadores que trabajen para nosotros. Nosotros le pagamos un sueldo, una comisión y ellos operan el tren eléctrico y la ganancia la manejamos nosotros, como se hace en países de Europa. Entonces todo, hermano, está amarrado. No se dan cuenta ustedes. ¿No? Y nosotros pues somos patriotas. Y nuestra ética, hermano, nuestra ética está por encima, no es la ética del lucro. La ética del humanista no es una ética del lucro. Es una ética de la solidaridad, hermanos. Es una ética
de la humanidad hacia el prójimo. Yo me parto, hermano, cuando veo ahí a un anciano de 60, 70 años ahí pidiendo limosna o vendiendo un chocolate en las pistas. ¿Cómo es posible, hermano? O tirado ahí en la pista pidiendo limosna. ¿Dónde están pues estos que se arrancan, golpean el pecho, hermano, cucufatos, que hablan del cristianismo, que son más hipócritas fariseos, hermano, que ven que el hombre se está muriendo ahí y no son buenos samaritanos, son unos malditos hipócritas, no les interesa. Y no somos comunistas, hermanos, no somos comunistas, sencillamente porque los comunistas son utopistas. El comunista, hermano, para que ustedes entiendan, el comunismo es una utopía, ¿no? El economista lo que quiere es una economía colectivista. Que todo esté en manos del Estado. Nosotros no aceptamos ese criterio. ¿Ya? Porque hay un problema con nosotros, con el ser humano. Todos los seres humanos tienen derecho a progresar, tienen derecho a vivir en libertad. Tienen derecho a tener una propiedad. Tienen derecho de perseguir bienestar para sus familias. Y si tú tienes más talento, tienes más capacidad, tú trabajas 14, 18 horas, hermano, tú tienes derecho a tener una mejor situación que la de un vago que no trabaja, que no quiere trabajar, porque tiene que conseguirse, pues, hermano, sus alimentos con su trabajo, salvo que tenga algún impedimento de salud, ¿no? Entonces, querer implantar ese sistema de igualdad absoluta, hermanos, es una irracionalidad. ¿Saben por qué? Porque nos convierte a nosotros, a los seres humanos, en robots. Porque desde arriba el Partido Comunista, digita todo y nos hace pensar de la misma manera. Nos mata la libertad. Nos mata nuestro derecho a progresar. Entonces, es una economía ineficiente. ¿Ya? Y ellos, digamos, los comunistas rechazan toda inversión extranjera, ¿no? Uno tiene que ser racional, hermano. Como lo han hecho los chinos, ¿no? Han aceptado la inversión extranjera. En Vietnam han aceptado la inversión extranjera, pero regulada, controlada, direccionada a la zona de producción que la sociedad necesita. Entonces está clarísimo. No creemos nosotros en el globalismo. Ellos sí que son globalistas, son internacionalistas, hermanos. Y ellos piensan, ¿no es cierto?, que primero tienen que resolverse los problemas de todo la tierra, de todos los países para recién instaurar. No, señores, como decía un economista famoso, en el largo plazo todos estaremos muertos, de aquí 30, 40, 50 años. Y ellos te venden una utopía que jamás la van a realizar y que te lleva a ti a la infelicidad, al desastre económico. Entonces, por eso nos diferenciamos de los comunistas y de los neoliberales. El resto no cuenta, hermano, el aprismo, el fujimorismo, no son, Fujimori no es ideología, el aprismo tiene una ideología caduca, no tiene ya vigencia en el Perú. Sus 5 programas fundamentales, el programa máximo, sus 5 puntos fundamentales. Acción contra el imperialismo, yanqui. Pregunto, 1924 a 1928. ¿Son antiimperialistas ellos? En lo absoluto, pues son proimperialistas, ¿no? Segundo principio, por la unidad política le llaman ellos Indoamérica. ¿Qué unidad política? Si los ingleses nos configuraron a nosotros como repúblicas independientes para dominarnos y fortalecieron las oligarquías locales. Ustedes están viendo esta bronca que hay ahorita entre los mexicanos y los ecuatorianos, y la que hay entre los chilenos con
los otros grupos de derecha, como en Uruguay, o los argentinos. Entonces, ese es un programa, hermano, que será pues de acá 100, 200, 300, 500 años. Los peruanos tienen que comer. Cuando dicen por la nacionalización de tierras e industrias, es programa de... Vean ustedes el antiimperialismo del APA. Pregunta, ¿los apristas son partidarios de la nacionalización? No, hermanos, son neoliberales. Ellos han adoptado el neoliberalismo con Alan García. Y todo el segundo gobierno es un gobierno neoliberal. Sus tesis están en el perro el hortelano. Entregar todo, digamos, al capital extranjero. Cuarta tesis, por la internacionalización del Canal de Panamá. Perdón, ¿qué internacionalización? Si ese canal pertenece a la República de Panamá, ejerce su soberanía y tiene derecho a cobrar ahí esos derechos de peaje para poder vivir. Y finalmente, ¿no?, por la solidaridad con los pueblos y las clases explotadas del mundo. ¿Qué clases? Ellos no creen en las clases sociales. Ellos no creen en la lucha de clases. Es un programa caduco. Los apristas están fuera, están enterrados, se han enterrado con Alan García. Hay ahí, por ahí, un grupo de viejos carcamanes que quieren regresar a la política, pero el pueblo ya no los quiere. Al igual que los fujimoristas. Otro cadáver político de Acción Popular que no tiene ideología, no tiene nada, hermanos. Un grupo de mercenarios, delincuentes ahí que están asaltando prebendas. Somos Perú, no tiene ideología. APP, díganme ustedes, APP, ¿qué ideología tiene, hermanos? Es un grupo mercenario formado por plata como cancha, ¿qué? Para hacerse rico con las universidades. Renovación Popular es un brazo del fujimorismo para tener más congresistas. Entonces, entiéndanlo bien, hermanos. Ideología, partidos con ideologías, son los neoliberales, ellos tienen ideología. Los comunistas tienen ideología. Y nosotros, los humanistas radicales, tenemos una ideología. Para mí, imbatible, irrefutable. Yo puedo debatir con cualquiera de ellos, hermanos, para demostrarle que nuestra ideología es superior, que es una ideología de transformación, es una ideología de cambio, de reforma estructural, es una ideología revolucionaria. ¿Por qué? Porque se centra, digamos, en el ser humano, en el hombre, no en el mercado, hermano, no en el Partido Comunista, no en el Estado. Es el hombre concreto, el hombre, la mujer, el niño, el adolescente, el viejo. Nosotros, esa es nuestra preocupación, hermanos. No es estar buscando robar un presupuesto. Entonces, eso es lo que somos. Entonces creo que lo dejamos ahí. Y el golpe del 5 de abril, ¿tenía sentido el golpe del 5 de abril? Finalmente. Fíjense, Fujimori fue una creación de Alan García y del Servicio de Inteligencia. Eso está más que recontra aprobado. El año 90 habían 4 situaciones. ¿Ya? Estamos hablando de 1990. Estaba el favorito, Mario Vargas Llosa, con toda la derecha, la ultraderecha en el Frelimo. Estaba el señor Luis Alba Castro, con el Partido Aprista. Estaba la izquierda, se fraccionó, divide y reinarás. Es la clásica maquiavélica, que viene de Roma, ¿no? La izquierda se parte en dos: Izquierda Unida, Izquierda Socialista. ¿No? Izquierda Unida, el candidato es el Judas, Henry Piz. Un caviar, un pituco, que viene de la Universidad Católica, confesional, hermano. No era de izquierda, es un católico cucufato. Quienes lo conocen saben perfectamente bien, oportunista. Judas le decía. Izquierda Socialista, Barrantes. Alfonso Barrantes. El hecho de dividirlos prácticamente definió, ¿no es cierto?, su derrota. Ya se sabía, hermanos. Se sabía que iban a ser derrotados.
pero más pues psicopolítica, ¿no? Primaron acá intereses personales, como siempre ha sido, ¿no? En la política de izquierda, ¿no? Discusiones estériles, asambleísmo, traición, deslealtad. Entonces, los tres grupos fuertes. Entonces, acá entra, ¿no?, el siniestro Alan García. Alan García ha hecho un gobierno desastroso en 1985 al 90. Un desastre. No como consecuencia de la Constitución del 79, que él la violó, la pisoteó y no lo vacaron porque tenía mayoría en el Congreso. Entonces Alan dice, eso está escrito, hay obras, hay análisis sobre eso. ¿Quién es el enemigo principal? El enemigo principal es el Fredemo. Porque si la derecha llegaba a la presidencia, evidentemente Alan García se iba a la cárcel. ¿Qué hace Alan García? Tiene un control relativo del partido aprista, no se pelea con la izquierda, él sabe, ¿no es cierto?, que ellos no son opción de gobierno. Pero él no quiere, pues, que Alba Castro sea, ¿no? En un firmamento no pueden haber dos soles, es teoría política elemental. Solamente hay un sol. Y en el APRA solamente podía ser el sol Alan García, ¿no? Si él apoyaba a Alba Castro, se estaba haciendo el harakiri porque tenía un liderazgo alternativo. Porque esa es la concepción absolutista del poder, pues, que todo narcisista, que todo ególatra, que todo psicópata, porque es un psicópata, ¿no es cierto? Él no quiere trabajo en equipo, él es solo, él es el hombre que va a salvar al partido. Inclusive criticaba a Aya La Torre, ¿no? Lo hemos escuchado, hermanos, cuando decía, ¿no?, de Aya La Torre, el viejo bueno pues puede haber fundado el partido, pero jamás llegó a ser gobierno, jamás llegó a ser presidente. Y le decía al resto de apristas, yo los he llevado a ustedes al gobierno, yo les he dado de comer a ustedes, les he dado ministerios, les he dado puestos de trabajo durante 5 años. Ustedes tienen que ser leales a mí. Y justamente esa es la desgracia del Perú, porque cuando subió el gobierno, lo primero que hizo fue darle trabajo a todos los apristas. Más de 500.000 empleados públicos, hermanos. Y por eso es que comenzó pues el déficit fiscal, la crisis fiscal. Entonces Alan dice, no puede ser. Tampoco puede ser la izquierda, porque si él apoya a Barrantes o PIS, estaría permitiendo que la izquierda se haga del poder. Entonces dice, ¿no?, hay que crear un candidato, hay que crear una nueva opción. ¿No? ¿Y quién era? Fujimori, a quien ya lo había contactado, porque tenía un programa en Canal 7, vean ustedes, de 1987, 89, se llamaba Concertando su programa, y donde aparecía Fujimori, ¿no?, como conductor de ese programa. O sea, ya tenía una vinculación con los apristas. Entonces Alan García da la orden, ¿no? El candidato es Fujimori. O sea, con los apristas, congresistas del aprista que sacaba acá, más los fujimoristas, tenía acá una alianza, ¿no?, para no ir a la cárcel. Y bloqueaba a la derecha y bloqueaba a la izquierda. Y así fue, pues. Así fue, puso el servicio de inteligencia, a Cucharita Díaz, al general a disposición de la campaña aprista. Y luego se colgó, no, se infiltró en la palabra, ¿no?, Montesinos. Eso descrito, eso lo he escrito en 3 libros, yo, hermano, con testimonios directos, con pruebas directas. Me acuerdo una vez que cuando fui a la Fiscalía de la Nación por un caso que tenía, hablar con el fiscal de la Nación de esa época, Hugo de Negri Cornejo, me acuerdo perfectamente bien, hermanos. Y me dice, Ramón, sí, le digo, oye, al otro lado está el amigo, me dijo. ¿Qué amigo? Le digo. Vladi, pues, me dijo.
Tu amigo, le dije. ¿Por qué lo tienes acá? Le digo, no, no, es que me está ayudando, me dijo, en los asuntos políticos. Siempre ha sido así, hermanos. Los fiscales, los que tienen gran poder, no sé, los seduce el estar con políticos que tienen decisión, con gente que está movida en ese asunto. Entonces yo por la ventana miré, sí, efectivamente estaba Montesinos revisando expedientes. ¿Por qué? Porque proyectaban las resoluciones que iban a salir con otros abogados. Así se manejaba el poder, hermanos. O sea que quítense la venda de los ojos, la gran hipocresía que hay en este país. Por eso que a mí me consideran que yo soy muy peligroso, porque a mí no me van a cojudear, pues, hermanos. ¿Ya? No me van a cojudear porque yo los conozco casi todos. Y los he visto con mis ojos. He visto una reunión de los jueces, los fiscales, hay una sarta de maricones disfrazados de mujer, hermano. Y les puedo decir los nombres. Y luego en sus despachos hablan de la moralidad, hablan de la justicia. Fiesta de maricones, día del juez, en San Isidro, hermanos. Tengo las fotos. Entonces, la verdad, lo que le digo no es especulación mía, no estoy teorizando, sino es la política, cómo se presenta acá. Y así fue, pues. Entonces, Fujimori, ¿no? Un desconocido hasta el mes de febrero del año 90, me acuerdo perfectamente bien. En esa época se crea inclusive un periódico que financiado por el gobierno de Alan García, decide, ¿no? Hay que crearle un periódico, se llamaba Páginas Libres, para apoyar la candidatura de Fujimori. Y en portada salían la foto de Fujimori en cada meeting. Y así va creciendo, ¿no? 0,5, 1%, 2%. O sea, le estaban metiendo inflador a Fujimori. Y de repente la cosa pegó, pues, pegó así como pegó Castillo. Y cuando llegó al 10%, recién Vargas Llosa se dio cuenta del asunto. ¿No? Recién los americanos que lo asesoraron se dieron cuenta. Hay un chino ahí que se está metiendo por los palos. Ha desinflado a la izquierda, le está robando votos al partido aprista, y este chino puede ser. Es un outsider. Y Vargas Llosa se dio cuenta tarde, ¿no? Entonces él ordena que lo liquiden al chino, ¿no? Utilizan a Popio Olivera con el caso del fondo, ¿no? Que se había apropiado Fujimori. Y una serie de denuncias que le plantean a Fujimori. Y que se las arregla después Montesinos ilegalmente con los fiscales que él manejaba. Porque a los fiscales, ¿no es cierto? A los fiscales, a los jueces, hermano, los manejaba uno con dinero, con carros, a otro con negros, chinchanos, ¿no? Porque esa es la política. La política, en esa concepción, pues, hermano, vale todo. Y si no, hermano, mujeres. ¿Ya? Yo 2 veces lo vi a Montesinos entrando tenía un operador que se llamaba John El Heredia, entrando con 2, 3, 4 bailarinas a sala de justicia. Y de ahí se iba, pues, a una francachela, ¿no? Así se maneja la justicia, hermano. ¿Ya? Y por eso que para moralizarlo hay que tener autoridad moral, hermano. ¿Ya? Un corrupto, un miserable, un inmoral no puede hacer política anticorrupción, hermanos. Uno que está denunciado penalmente, uno que tiene sentencias condenatorias, como me dicen este puneño, este farsante que está ahí apropiándose de nuestras ideas. Ustedes se imaginen, este es un miserable, un sinvergüenza. Si ahora te está copiando tus ideas, te está robando tus ideas porque él es consciente que es un ladrón, un ratero de ideas, hermano, no tiene cerebro. ¿Se imaginan si tiene algún cargo de importancia? Imagínense ustedes, hermanos. ¿Y quién le puede creer, pues, hermanos, a este sujeto que no tiene más de 5, no tiene cerebro, hermano, para pensar, reunirse con académicos y plantear un programa político, una ideología propia que apoye su propuesta como la tengo yo con ustedes, del Movimiento Poder Ciudadano? Entonces, hermano, acá se decide, bueno, pues, si toda la plata, toda la inteligencia, los periódicos, la televisión,
que Fujimori, ¿no es cierto?, es elegido, ustedes saben, en primera y segunda vuelta, ¿no? ¿Cuál era el programa de Fujimori? Muy fácil. Fujimori, mientras Vargas Llosa decía el programa del shock, así como lo hizo Milei, ¿no? Shock, así, un super shock, hermano. Congelar los sueldos, devaluar la moneda, disparar los precios, reducir el presupuesto público, cortar las obras públicas, abrir los mercados, que venga la inversión extranjera, desnacionalizar la industria, liquidar la industria. Eso es lo que proponía yo, eso es lo que proponía Milei. O sea, Milei no es ningún precursor. Es la clásica política liberal. Mientras el chino decía, no, el no shock. Acuérdense ustedes, honradez, tecnología y trabajo, eso lo he escrito en detalle, hermano, esa coyuntura la he vivido, la conozco. Son dos programas totalmente diferentes, pues. Pero ¿qué pasa? El chino es elegido presidente y el chino, y yo lo he vivido, hermanos, ¿ya? En lugar de seguir con su programa, que lo elaboraba un grupo de economistas de SAM y de otras universidades, y a mí me invitaron para conocer, para revisar, para una apreciación del programa. Había que hacer una serie de ajustes, pero pasaba. Entonces el chino agarra, acá aparece Hernando de Soto, como lobista, con todo el grupo de Blacker Miller, con toda esa trope de globalistas, neoliberales, ¿no? Y lo capturan al chino. Lo capturan al chino, digamos, y lo inducen y lo convencen de aplicar el programa de shock neoliberal de Vargas Llosa. Todos los economistas, todos los tecnócratas se van con el chino. Y liquida este programa del no shock. Y le deja a Montesinos, ¿no es cierto? A Montesinos el trabajo, ¿no?, policial militar, de seguridad pública. La economía la maneja Hernando de Soto. Montesinos la parte política, la parte policial, la parte militar. Entonces, hermanos, en julio de 1990, el terrorismo estaba derrotado. O sea, Sendero Luminoso estaba derrotado militarmente, políticamente. Acuérdense ustedes, hermanos, que desde el 80 al 90 se habían producido masacres como la de Cayara, se habían producido una serie de acciones en la sierra. Y prácticamente habían matado a casi la mayoría de los cuadros senderistas. A Ismael escondido en una casa ahí, frente ahí en Monterrico, en la sede central, ¿no?, frente a una casa. Pues la mejor cobertura, no está cerca del monstruo. ¿Quién podría pensar que estaba junto a las Fuerzas Armadas? Entonces, descubierto el año 91, entonces descubren la guarida, encuentran los videos de Sorbe el Griego, toda esa manifestación, ese baile de Sorbe el Griego, y estaba, digamos, lo dejan escapar, porque ahí pudo haber caído Abimael. Y son policías, es la policía, es la PNP, ¿no es cierto? El GEIN. Policías, acá no estaba Montesinos, no dirigía nada porque el GEIN no le informaba nada a Montesinos ni a la Fuerza Armada, se manejaban ni al chino, autónomamente. Y está bien que lo hayan hecho así, porque si no ellos le transmitían información, pues, hermanos, y fracasaba, abortaba. Entonces el GEIN ya tenía centrado, ¿no es cierto?, a Abimael. Y Abimael cae, pues, al año siguiente, el año 92. O sea, fue un trabajo de la policía, de inteligencia, no fue un trabajo de Montesinos, hermano. Por eso que Montesinos, ¿no es cierto?, lo que hace con que Tim Vidal y el grupo del GEIN los destruye, los desarticula.
porque Montesinos quería llevarse a Abimael y presentarlo él con Fujimori en una conferencia de prensa, como si ellos hubiesen sido los captores de Abimael. O sea, usar, digamos, este trabajo policial, pero los policías se le adelantaron, pues, y ustedes han visto ese video de Quetín Vidal, no, Quetín Vidal agarra, piensa en eso, digamos, y toma el video y luego lo distribuye a los canales, y aparece, ¿no? Quetín Vidal con Benedicto Jiménez y el resto de policías presentando la captura de... ¿Dónde estaba el chino? ¿Dónde estaba Montesinos? O sea, ahí los fujimoristas son una tira de miserables, mentirosos. No fue trabajo de inteligencia antiterrorista de Fujimori, hermano. Ese fue trabajo policial. Y luego, pues, Montesinos se vengó a Quetín Vidal, lo mandó al destierro, a los otros los mandaron al destierro. O sea, ya estaba acabado el terrorismo. Entonces, ¿qué sentido tenía dar un golpe de Estado? El 5 de abril, ¿qué sentido tenía? Entonces, el 5 de abril, ¿no es cierto? El 5 de abril de 1992 es un plan, ¿no es cierto?, político-económico para saquear un país, no para capturar a Sendero Luminoso, no para capturar a Abimael, que ya estaba derrotado políticamente y militarmente. Estaba en fuga, lo habían dejado escapar. Entonces, ¿cómo se justificaba? El escándalo de la ropa donada tampoco, lo de la mujer fue una cuestión paralela. El 5 de abril es para robarse la economía del Perú. Las empresas públicas se robaron ahí, ¿no es cierto?, más de 150.000 millones de dólares en activos públicos. ¿Ya? O sea, desmantelar todo el sector público, apropiarse de los recursos naturales, concesionar a las empresas, vender las empresas públicas, Entel Perú, Hierro Perú, Centromin Perú, que eran empresas, y he demostrado con documentos públicos de la Contraloría que producían utilidades, Telefónica, Petroperú. El resto de empresas públicas que daban pérdidas se liquidaban, no había ningún problema. Pero la carne, hermanos, estaba ahí en el negocio. Y lo otro fue el negociado de la deuda, ¿no? Deuda externa. García nos dejó, porque en los 5 años no le dieron crédito, nos dejó más o menos con cerca de 15.000 millones de dólares de deuda externa. Cuando Fujimori se fue, la deuda externa asumía más o menos a 50.000 millones de dólares. En 10 años la deuda externa casi se quintuplicó. Esa fue la razón de ser, hermanos, del golpe del 5 de abril y de implantar el modelo económico neoliberal. De los contratos ley, del CIADE, que está en esa maldita constitución del año. Ellos sabían, ¿no es cierto?, que eso tenían que perpetuarlo por 50, 100 años o 1000 años. Como alguna vez me lo dijo Montesinos, ¿no?, que se iban a quedar por 50 años o más, es decir, ponte la camiseta. Entonces, el plan era una constitución de 1993. Esa constitución no vale absolutamente nada, hermano. Acá tengo el documento. Y el documento es irrefutable. Y ese es el fundamento por el cual nosotros vamos a anular esa constitución delincuencial, saqueadora, maldita, destructiva, ¿no es cierto?, de la vida. Este es el documento fundamental, hermanos, que prueba que esto fue ilícito, delincuencial, írrito, no tiene valor alguno. Ningún jurista, ni un abogado, ni un estudiante podría justificar esa constitución. Y el que lo pretenda justificar está loco, hermanos. Pues es un sujeto que no tiene escrúpulos. Mediante este decreto ley 25557, dice, convocan a elecciones para representantes del Congreso Constituyente Democrático para el día 22 de noviembre del 92. El golpe fue el 5 de abril y Fujimori convoca
¿Cuál es el fundamento? Acá hemos hecho toda una historieta con Castillo, lo del referéndum, con Cerrón y con todos los que piden asamblea constituyente. No, la Constitución no prevé esa forma de reformar la Constitución. Todos los neoliberales, todos los de derecha dicen que no, tiene que pasar por el Congreso. ¿Y acá qué dice? ¿No? El gobierno, ¿no? Dice, ha dado el decreto ley siguiente, artículo primero, el dictador porque era dictador, el 5 de abril se convirtió en dictador. ¿Dictador qué cosa es? El que ha destruido un Estado de Derecho, que gobierna sin rendir cuenta a nadie, sin parlamento, sin poder judicial independiente, sin tribunal constitucional. Era un dictador, él dice, ¿no? Convócase a elecciones para representantes que se realizarán el día 22 de noviembre del año 92. Pregunta, toda norma tiene un fundamento de derecho. ¿En virtud de qué artículo de la Constitución o de qué ley él convoca a este Congreso Constituyente supuestamente democrático? ¿Dónde está el fundamento? ¿Cuál es la norma? Yo les pregunto a todos ustedes, díganme ustedes, les regalo mis libros, sacan ustedes, les regalo 10 libros míos, toda la colección que tengo. ¿Cuál es el artículo que autoriza a Fujimori a convocar al Congreso Constituyente Democrático? No existe, pues, hermanos. Y si no existe una norma jurídica que sustente la convocatoria a ese CCD, todo es absolutamente ilegal. Todo es totalmente corrupto. Porque si acá me dijera, ¿no?, que en virtud del artículo 48 de la Constitución Política, ¿no?, es necesario, ¿no?, llamar a elecciones para elaborar una nueva Constitución, que el artículo 65 señala que los ciudadanos tienen el derecho, bueno, ahí tiene el fundamento, pues. Pero no existe, pues, hermano, pues no hay norma legal que haya justificado, ordenado, previsto un Congreso Constituyente. Eso no existe en el sistema jurídico, pero no en ninguna constitución usted va a encontrar Congreso Constituyente Democrático. Díganle a esos neoliberales, a esos fascistas, a esos libertarios, a todos esos burros, que un Estado de Derecho no se puede fundar en una decisión de un dictador. Eso no existe en el derecho. ¿Ya? Entonces, la Constitución es fraudulenta, irrita, nula, no tiene valor alguno, así hayan pasado 33 años. ¿Ya? Y nosotros la vamos a restituir. El procedimiento no se lo puedo decir, ya les he dicho varias veces, es estrategia nuestra. Y Antauro Humala, que se llena la boca de... El señor está en la luna, no sabe, es un ignorante absoluto, pues. Y a su asesora, ¿no es cierto?, que ha sido mi alumna en el doctorado, le he dicho varias veces. Señores, en el golpe o en la payasada, en el show del Andahuaylazo, donde el cobarde no disparó un solo tiro, pero ordenó al resto que mate, que dispare, porque es un cobarde, porque los jefes, los líderes ponen el pecho, van adelante. Y mandó a unos licenciados a que se agarren a balazos con los militares, con los policías. Y el maricón estaba escondido. Porque siempre ha sido así, hermano. Usa de carne de cañón a gente noble, gente crédula. Pero este maricón no disparó un solo tiro. Por eso que eso fue una pantomima, al igual que fue una pantomima, hermano, el levantamiento de Locumba con su hermano, el otro maricón cobarde, que se orinaba en los pantalones. ¿Por qué? Porque ese Locumbazo del año 2000 fue hecho para cubrir la fuga de Montesinos con el velero Carisma. Eso está probado, hermanos. O sea, que no me digan que es acto heroico, que fue una reivindicación en lo absoluto. Y yo los invito a ustedes, hermanos. Les regalo mis libros. ¿En qué parte del Locumbazo del año 2000 o en qué parte de la rebelión del Andahuaylazo del 31 o 1 de enero del 2004 o 2005 aparece ahí como una reivindicación de Antauro Humala la restitución de la Constitución del año 79 y la nulidad de la Constitución del año 93?
Jamás lo hizo, porque lo que hizo fue hacer propaganda a la candidatura presidencial de su hermano que se presentó en el 2006. Esa fue la razón. Hacer un show mediático para darle dimensión nacional a su hermano como candidato. Y utilizó, hermano, a unos cachaquitos licenciados como carne de cañón. Esa es la verdad histórica, hermano. Entonces les estoy probando a ustedes que esta constitución es fraudulenta, es nula, no puede seguir, hermanos, vigente. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a hacer, pues. Bueno, creo que ha sido suficiente, hermanos. Por esta vez voy a contestar algunas preguntas y nos veremos, pues, inscríbase en el curso. Es la única vez, hermanos, que de manera presencial voy a dar este curso. Este curso lo dicto en doctorados en el exterior, ¿no? Y acá, eventualmente acá en el Perú. Es producto de 30 años de estudio. ¿Ya? Y yo no leo folletos, pues, hermanos. Yo me voy a la fuente, ¿no es cierto? A explicarles por qué la política hoy es como es y no de otra manera. Eso tiene un origen. Yo me voy hasta el manantial donde se origina la política moderna y les explico por qué tenemos esta clase de políticos, esta clase de partidos. ¿Ya? Y va a ser, pues, hermanos, un evento académico, ¿no? Y yo creo que es la única oportunidad, hermanos, que pueden ustedes aprender, ¿no? La política en serio, la política buena, la política en verdad. No la política sucia, no el amarre, no la trafa, no la coima. Porque ustedes, si son líderes políticos, tienen que aprender la política, sino qué cosas van a discutir ustedes. ¿Qué mensaje van a llevar como alcaldes, como candidatos a la alcaldía, a la gobernación, al Congreso? Tienen que saber la política, hermanos, para que nadie los engañe. Y eso es lo que voy a hacer, ¿no? El 17, el 18, el 19 de abril, de 5 de la tarde a 10 de la noche. ¿Ya? Es un local adecuado, se los comunicaremos más adelante, pero esto me ha costado a mí más de $500,000, 38, cerca de 40 años con el último posgrado que he hecho, 40 años de estudio. He invertido mucho dinero en mi educación y se la estoy dando casi gratis a ustedes, hermanos. Ahora, a ustedes no les interesa, bueno, ya no es problema mío, ¿no? No es problema mío. A otro que le vende cebo de culebra o habla cualquier estupidez ahí, no le dio racionalidad, pues, si ustedes no participan, ¿no? O sea, no les interesa ni su familia, no les interesa el país, prefieren estar en la ignorancia total y dejar que los sigan cojudeando, pues. Demagogos, mentirosos, psicópatas. Yo les he dicho, hermano, yo no tengo mayor aspiración, yo no me muero por el poder. Yo prefiero estar escribiendo mis 10, 11 libros que tengo pendientes, que son parte de la colección que les he dicho a ustedes, y es la mejor herencia o el mejor legado que voy a dejar a mi universidad, ¿no? Y allí quedarán, pues, hermano, ¿no? Mi pensamiento, mi teoría, mi análisis, que es producto de todo un trabajo académico de 40 años. O sea, yo no estoy naciendo a la vida académica el día de hoy o ayer, ¿no? Como muchos idiotas que no tienen ni quinto de secundaria y quieren debate. Por favor, pues. Si quieren debatir, pónganme ahí a un doctor en ciencia política, un doctor en economía, porque yo no me van a entender un animal que no tiene conocimiento, no me va a entender, hermano. Porque tienes que conocer las teorías científicas y sobre esas teorías se encuentra la verdad. No puedes debatir con un drogadicto, con un fumón, hermanos, con un plagiador, con un pobre diablo, hermano, que quiere llegar al poder para robarse el país. ¿Ya? Esa es la idea. Y no me hablen de humildad, hermano, porque hay otro grupo de gente que yo les he dicho, la humildad, hermanos, es una política de servidumbre, de siervos.
tener la cabeza, la cerviz agachada, como era en el medioevo, en la feudalidad. Tenían siervos que tenían que ser humildes, no podían mirarle al patrón la cara, no podían, tenían que estar con los ojos hacia abajo. Y eso en el Perú se vivió hasta el año 68, cuando recién Velasco tomó el gobierno, ¿no? Se reivindicó al campesino, al indio. Ahora podías mirarle de frente al patrón, y al patrón se tenía que ir pues, de las tierras, ¿no? Porque la tierra era para quien la trabajaba, ¿no? Si el patrón jamás trabajó la tierra, los que trabajaban eran los agricultores, los campesinos, a ellos les correspondía. Sino que el gobierno no los capacitó, el gobierno no le dio créditos, el gobierno permitió que se desmantelaran de esas unidades de producción. Pero esa es otra historia, hermanos. Entonces, a ustedes, hermanos, les pido, asuman su responsabilidad política y apóyennos también, hermano, en el curso, punto 2, a terminar la recolección de firmas. Es fundamental, hermanos. A ustedes no les cuesta nada. Y si no lo hacen, es porque no tienen sentido de patria, pues. No tienen sentido de humanidad, no tienen sentido de nada, no valen para nada, entonces, pues. Y apóyennos a terminar los 70 comités provinciales. Nos faltan 5 o 6 comités provinciales, hermanos. Entonces estamos preparados, inscribimos el partido, empezamos la campaña, hermanos. Empezaremos desde cero, no importa, hermanos, y iremos subiendo 0, 5, 1, 2, 3, 4. Y seremos gobierno. Ustedes me dirán, está soñando Ramírez, no, y Castillo, ¿qué cosa era? Que una luminaria, que Castillo era un premio Nobel, Castillo era un superdotado, era un gran orador. Por favor, pues señores. O Humala, un cachaco con mentalidad de cemento. ¿Qué cosa era? Ya esta mujer, presidenta del Perú, una ignorante, una mentirosa, una mitómana, hermano. Presidente del Perú, a mí me da asco. Yo me siento indignado por estar por tener este gobierno de gente que parásita, inservible, mentirosa, saqueadora, hipócrita, y encima engañan a la gente. Y el grupo de mercenarios que los rodean, no les interesa la patria, no les interesa nada, llenarse los bolsillos, porque ustedes lo quieren así. Entonces después no lloren, pues, no se lamenten. Y tenemos que organizarnos, prepararnos para el 2026, hermano. Es la única posibilidad que tenemos. Después vendrán 50, 100 años más de dominación. Eso se lo digo con toda claridad, hermano, porque he estudiado el sentido de la historia y la política en el Perú y en América Latina. Es la única oportunidad que tenemos. Entonces les contestaré unas preguntas, hermano, y... A ver, hermanos. Todos los que quieren firmar, hermanos, tienen los teléfonos, comuníquense con los teléfonos y irán, pues, los militantes, hermanos, los voluntarios a sacar las firmas. ¿Ya? Y yo ya no me ocupo ya de Dina Boluarte, hermano, porque para mí es una muerta, una zombie. Y no tenemos presidenta, no tenemos gobierno. Pensemos en el 2026, hermanos. No gastemos nuestras neuronas en situaciones que ya pasaron, ¿no? Lamentablemente, ¿no? ¿Qué opino de la inversión de los chinos en Chancay? Bueno, ya le dije, la inversión extranjera es necesaria, pero tiene que ser controlada, regulada, direccionada por un gobierno nacional, por un gobierno patriótico. Porque los chinos también tienen intereses imperialistas, no crean que son santos. Ellos quieren penetrar en toda América Latina, ¿no? Pero tenemos que negociar, pues, de igual a igual, ¿no? Con ellos. Ellos quieren tener beneficios, el Perú también, el pueblo necesita beneficios de los chinos. ¿Ya? Carmen Ramos, si no vives para servir, no sirves para vivir, claro, pues. Muy bien.
Cerrón tiene contactos en la DIN y a mí me llega, pues hermano, que tenga contactos ese descerebrado, a mí no me va a asustar, hermanos. Es un agente cubano, amamantado en Cuba. Yo soy un doctor en ciencia política, soy abogado, he sido magistrado, hermanos. A mí me han amenazado de muerte en pleno juicio los delincuentes, los ladrones, sicarios, narcotráfico, hermano. Cuando me acuerdo que condené al faraón de la coca acá, yo era hombre muerto acá, porque iban a venir colombianos a matarme, ¿no? Como mataron a varios magistrados. Los mataron ahí justamente saliendo del Palacio de Justicia cuando iban a almorzar y los liquidaron, pues. Yo que le digo, la muerte a mí no me tiene sin cuidado. Si le doy exclusiva a los chinos, depende, pues, depende, ¿no? Depende. Eso no es el problema. El problema es qué beneficios, qué utilidades te deja el país. Si ahorita los norteamericanos tienen zonas exclusivas, tenemos ejércitos norteamericanos, tropas acá en el Perú. Ya. Pero tenemos que regular a los chinos, claro que sí, en Marcona, donde estén.